¿Por qué Dios dejó de manifestarse? Antes caminaba por el Edén, tronó en el Sinaí, llenó el templo con fuego. Nadie dudaba de su presencia. Y luego, nada. ¿Qué cambió? Oramos y esperamos, pero el cielo permanece en silencio. Algunos dicen que su presencia cambió. Otros creen que se ocultó para protegernos. Pero ¿y si ninguna de las dos es cierta? ¿Y si la Biblia y los textos antiguos revelan algo más extraño? Una presencia que no desapareció, sino que se ocultó. Una voz borrada, enterrada bajo el tiempo y la traducción. Y si eso es cierto, entonces el silencio no es el final de la historia, es el comienzo de lo que estuvo escondido. El libro de Génesis dice que Adán y Eva oyeron los pasos de Dios en el jardín. Imagina por un momento escuchar los pasos del Creador, pero algo se rompió. La humanidad desobedeció. El jardín fue cerrado y un ángel con una espada de fuego bloqueó el camino de regreso. Desde entonces, cada encuentro venía con distancia, fuego, truenos y temor. Siglos después, en el monte Sinaí, Dios volvió a aparecer. Habló directamente con Moisés. Su voz era como el trueno. Por un momento, el cielo y la tierra volvieron a estar conectados. Después, Dios pidió a su pueblo que construyera una tienda, el tabernáculo, para habitar entre ellos. Cuando estuvo terminada, una nube llenó la tienda tan completamente que ni Moisés pudo entrar. Era como un Edén portátil. Dios viajaba con su pueblo. Años después, el rey Salomón construyó un templo permanente en Jerusalén. Cuando los sacerdotes terminaron su labor, sucedió lo mismo. Una nube espesa llenó el edificio, y todos tuvieron que salir porque la presencia de Dios era demasiado fuerte para estar cerca. No era simbólico, era real, tan real que el edificio parecía temblar. Pero luego, algo volvió a cambiar. El fuego dejó de caer. La nube desapareció. El templo seguía en pie, pero la presencia ya no estaba. Los profetas empezaron a clamar, preguntando por qué Dios parecía guardar silencio. Israel fue conquistado y llevado al exilio. El pueblo se preguntaba si la gloria los había abandonado para siempre. Incluso fuera de la Biblia, los relatos antiguos repiten lo mismo. Historias de cielos cerrados y luz resguardada. Y tal vez por eso, hoy, cuando oramos y no escuchamos nada, se siente familiar, como si ese silencio hubiera comenzado mucho antes de nosotros. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se desvaneció el fuego? ¿Por qué se levantó la nube? ¿Por qué se apagó la voz? 4 posibilidades, 4 teorías. Y una de ellas, si es cierta, cambia todo lo que creemos saber sobre el silencio de Dios. ¿Por qué el Dios que una vez caminó entre las personas guardaría silencio de repente? ¿Fue un castigo? ¿Un cambio en la manera en que se relaciona con nosotros? ¿O algo oculto que hemos olvidado? No hay una sola respuesta sencilla. A lo largo de los siglos, eruditos y creyentes han propuesto varias explicaciones, 4 ideas principales, que podrían ayudarnos a entender por qué la presencia de Dios parece tan distante hoy. La primera dice que Dios en realidad nunca se fue, simplemente cambió la forma en que se conecta con la humanidad. Es una especie de progresión, no una desaparición. Al principio caminó con Adán y Eva en el jardín, después se manifestó con truenos y fuego en el monte Sinaí. Luego su presencia llenó el tabernáculo y el templo. Más tarde, en el Nuevo Testamento, se acercó aún más, a través de Jesús. El Evangelio de Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lo que significa que Dios vivió aquí en forma humana. Después de que Jesús volvió al cielo, su Espíritu fue dado para habitar dentro de los creyentes. Así que, según esta perspectiva, el silencio que sentimos hoy no es ausencia, es transformación. La presencia de Dios no ha desaparecido, simplemente cambió de forma, de algo visible y externo a algo interno y personal. La segunda idea ve el ocultamiento de Dios como un acto de misericordia. Después de la caída de la humanidad en el Edén, algo se rompió en la conexión entre el cielo y la tierra. Dios le dijo a Moisés que nadie podía ver su rostro y seguir con vida, lo que sugiere que su santidad es demasiado abrumadora para que los seres humanos la soporten. En esta visión, la distancia entre nosotros y Dios es una forma de protección. Se colocó un velo entre el cielo y la tierra, no como castigo, sino como seguridad. Antiguos escritos judíos describen múltiples capas del cielo
custodiadas por seres radiantes, cada una como una barrera destinada a impedir que la creación sea destruida por el poder divino. Así que esta teoría dice que el silencio no es rechazo en absoluto, es compasión. Dios oculta toda su gloria porque sabe que no podríamos soportarla. La tercera explicación es más controvertida. Plantea si las personas alguna vez experimentaron a Dios de forma más directa, pero esa historia fue olvidada o incluso eliminada intencionalmente. Escritos antiguos como el libro de los Jubileos y el de Enoc describen un mundo donde los encuentros divinos eran comunes. La gente tenía visiones, veía ángeles e incluso vislumbres del trono de Dios. Con el tiempo, muchos de esos textos no llegaron a formar parte de la Biblia principal que la mayoría lee. Algunos se perdieron, otros fueron enterrados, otros simplemente dejados de lado. Estos libros antiguos cuentan historias de tronos ardientes, ríos de luz y ángeles paralizados de asombro ante Dios. Plantean una pregunta provocadora. ¿El silencio divino fue siempre real o la humanidad perdió parte de su memoria sobre cómo es cuando el cielo toca la tierra? Ya sea que ese olvido haya sido natural o deliberado, el resultado es el mismo. El mundo se siente más callado que antes. La cuarta idea sugiere que Dios nunca dejó de hablar, simplemente lo hace a través de intermediarios. A lo largo de la Biblia, muchas personas se encontraron con lo que llamaban el ángel del Señor, un mensajero que hablaba con autoridad divina. Cuando Moisés vio la zarza ardiente, fue uno de esos encuentros. En el libro de Daniel, un ángel aparece radiante y tembloroso, explicando que batallas celestiales retrasaron su llegada. Incluso en Apocalipsis, el mensaje de Cristo le llega a Juan a través de un ángel. Esta visión dice que Dios todavía habla, pero a través de estos mensajeros, voces, visiones e impresiones, para que su poder no nos abrume. Si eso es cierto, el silencio no es falta de comunicación, es un cambio en cómo nos llega el mensaje. Cada una de estas ideas ofrece una forma distinta de entender qué pasó con la presencia visible de Dios. Tal vez una sea cierta, tal vez todas contengan parte de la verdad, pero en conjunto, estas ideas sugieren algo importante. El silencio que experimentamos no significa necesariamente que Él se haya ido. Podría significar que está más cerca que nunca, solo que oculto de una forma distinta, esperando el momento justo para revelarse otra vez. Pero, ¿y si ese silencio no fuera natural? ¿Y si la razón por la que Dios parece ausente es que las historias sobre su presencia fueron ocultadas u olvidadas, algunas incluso físicamente enterradas? Eso es exactamente lo que creen algunos historiadores y teólogos. Cuando desenterramos antiguos rollos que sobrevivieron contra todo pronóstico, es difícil no preguntarse si partes de la historia estaban destinadas a perderse. Uno de los ejemplos más conocidos es el libro de Enoc. Es un antiguo texto judío que fue muy leído en su tiempo e incluso citado en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, pero con el tiempo desapareció de la mayoría de las Biblias. ¿Por qué? Porque describía la presencia de Dios de maneras vívidas, intensas y a veces aterradoras. Enoc escribe sobre ser llevado al cielo y ver una casa resplandeciente hecha de cristal y fuego, con muros que brillaban como estrellas. Dentro se encontraba el anciano de días, rodeado de una luz tan poderosa que ni los ángeles podían entrar. Es una imagen de la gloria divina que se siente casi demasiado directa, demasiado cercana. Y eso podría explicar por qué no permaneció en el canon. Otro libro antiguo, llamado Dos Esdras, cuenta la historia del profeta Esdras de pie en una montaña tras la destrucción de Jerusalén. No pide venganza, solo pide presencia. Manifiéstate a tu siervo, suplica, pero la única respuesta que recibe es silencio, un silencio que se siente como una prueba. Esto plantea la pregunta: ¿el ocultamiento divino siempre formó parte del plan o cambió algo en la forma en que contamos la historia? Luego está la ascensión de Isaías, una visión de la era cristiana que describe al profeta siendo llevado a través de 7 niveles del cielo, hasta que finalmente vislumbra el trono de Dios oculto tras una luz cegadora. Lo impactante es lo que Isaías escucha allí. Una voz le dice que estas visiones deben ser selladas hasta el final, porque, como dice, el pueblo se ha vuelto ciego.
En otras palabras, no solo Dios se oculta, es la humanidad la que olvida. La comunidad que vivía cerca de Qumrán, la que preservó los rollos del Mar Muerto, parecía creer lo mismo. Sus escritos describen a personas comunes, no sacerdotes ni profetas, viendo la gloria de Dios en visiones. Uno de esos rollos habla de ruedas de fuego y santos que sirven en silencio, mostrando que algunos creyentes aún afirmaban experimentar lo divino, incluso cuando el resto del mundo creía que el cielo estaba cerrado. Si sus relatos son ciertos, la gloria de Dios nunca desapareció del todo, simplemente dejó de manifestarse donde las autoridades religiosas esperaban encontrarla. Entonces, ¿por qué se enterraron estos libros? Algunos dicen que fue por razones políticas, que los primeros concilios religiosos decidieron qué textos eran seguros para la enseñanza pública y cuáles podían generar confusión o controversia. Otros creen que fue por misericordia, que la humanidad se había endurecido demasiado como para soportar experiencias tan crudas de Dios. Cualquiera que haya sido la razón, estos escritos perdidos comparten la misma idea. Alguna vez, la presencia de Dios era abierta y accesible, pero algo cambió. Con el tiempo, esos encuentros directos se desvanecieron de la memoria, y lo que quedó fueron fragmentos. Pero a veces los fragmentos dicen más que los volúmenes completos. Lo fascinante es cuánto coinciden estos textos olvidados con las escrituras mismas. Las visiones de Enoc se parecen mucho a las ruedas de fuego vistas por Ezequiel y al trono descrito por Isaías. El clamor de Esdras para que Dios se revele resuena como los salmos que preguntan: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Te esconderás para siempre? Incluso la visión de Pablo de ser arrebatado al tercer cielo, en su carta a los Corintios, suena como los cielos escalonados de la visión de Isaías. Todas estas conexiones sugieren lo mismo. El velo entre el cielo y la tierra podría ser más delgado de lo que creemos. Así que tal vez estos libros perdidos no sean solo mitos. Tal vez sean piezas faltantes de una historia más grande, una historia que nunca estuvo destinada a ser completada por manos humanas. La mayoría de nosotros crecimos escuchando que la Biblia contiene 66 libros, pero algunas comunidades cristianas antiguas conservaron más, hasta 81. Y si esos escritos adicionales conservan destellos de encuentros que se consideraron demasiado misteriosos, demasiado abrumadores o demasiado peligrosos para mantenerse en la corriente principal, si eso es cierto, entonces tal vez el silencio de Dios no sea ausencia en absoluto. Tal vez sea gloria redactada, ocultada no por el cielo, sino por la historia. Y si es así, la pregunta se vuelve profundamente personal. ¿Qué más hemos olvidado? ¿Qué verdades están esperando ser recordadas? Porque más allá de los rollos enterrados y los escritos perdidos, hay un misterio aún mayor, un cambio en la forma en que Dios elige hablar. Y es ese cambio, más que nada, lo que guarda la siguiente pista. ¿Por qué un Dios tan poderoso y visible elegiría desaparecer? Los profetas lucharon con esa pregunta mucho antes que nosotros. David clamó: «Señor, ¿por qué pareces tan lejano cuando más te necesitamos?» Isaías lo dijo en voz baja, casi con asombro: «Ciertamente tú eres un Dios que se esconde». Job, sentado entre las cenizas de su vida arruinada, preguntó sin rodeos: «¿Por qué escondes tu rostro y me tratas como a un enemigo?» No eran frases poéticas, eran preguntas reales de personas con el corazón roto, preguntándose por qué el Dios que antes caminaba por jardines y hablaba desde el fuego, ahora parecía guardar silencio. El mismo Dios que tronó en el Sinaí y llenó el templo con humo, ahora habla, si acaso, en susurros. Pero, ¿y si ese silencio no es una señal de ausencia? ¿Y si forma parte del diseño, algo sagrado y no cruel? Hay una historia en el libro de Daniel que ayuda a entenderlo. Daniel oró y ayunó durante 3 semanas, pidiendo comprensión, pero no pasó nada. No hubo visión, ni sueño, solo silencio. Entonces, de pronto, apareció un ángel y le dijo: «Desde el primer día que comenzaste a orar, tus palabras fueron escuchadas». Así que el cielo respondió de inmediato. Pero Daniel no lo supo durante 21 días. El mensaje fue demorado por algo invisible. Es un recordatorio de que el silencio no significa que no esté ocurriendo nada. A veces el cielo se mueve,
pero la respuesta tarda en llegar. En la historia de Moisés sucede algo similar. Cuando Moisés pidió ver el rostro de Dios, Él le dijo: «No puedes verme directamente, o no sobrevivirás». No era una amenaza, era misericordia. La idea es sencilla. El poder divino es demasiado abrumador para nuestra naturaleza humana limitada. Como mirar directamente al sol, la luz es demasiado intensa para soportarla. A eso algunos lo llaman el velo cósmico, una barrera espiritual que protege a la creación del pleno poder de la gloria divina. Después de la caída en el Edén, ese velo se volvió necesario. La humanidad ya no podía estar sin protección ante la presencia de Dios. Así que Él se ocultó, no por ira, sino por amor. Incluso los seres celestiales parecen respetar esta distancia. Cuando Isaías tuvo su famosa visión del trono de Dios, los ángeles que lo rodeaban cubrían sus rostros mientras gritaban: «Santo, santo, santo es el Señor». Si incluso los ángeles no pueden mirarlo directamente, ¿qué posibilidad tendríamos nosotros? Aún así, el deseo de verlo nunca desapareció. Siglos después, los místicos judíos desarrollaron prácticas llamadas misticismo Merkabah, viajes espirituales que imaginaban escalar capas del cielo para vislumbrar el trono de Dios. No eran prácticas para ganar poder, sino por anhelo. Aún así, cada visión venía con una advertencia: no avances a menos que seas llamado. Tal vez eso signifique también nuestro silencio. No rechazo, sino pausa. Una quietud divina esperando el momento adecuado para levantar el velo. Incluso la Escritura sugiere que este ocultamiento no durará para siempre. El profeta Habacuc escribió: «La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar». Eso aún no ha sucedido, pero señala hacia un futuro en el que el silencio finalmente se romperá. Hasta entonces, el silencio cumple un propósito. Nos pone a prueba, nos moldea, nos enseña a anhelar lo que viene. La historia de Job termina con él diciendo: «Antes te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te han visto». De algún modo, aunque Dios parecía oculto, estuvo ahí todo el tiempo, y fue la espera lo que preparó a Job para verlo. Tal vez para eso es el silencio, no como fracaso de la fe, sino como su prueba. Tal vez fuimos hechos para vivir en el misterio, para que nuestro deseo por Dios creciera, no se apagara. Hoy vivimos en una época en la que el fuego ya no cae del cielo y las nubes no hablan. Pero aún así, la gente espera y ora. Y en esa espera ocurre algo sagrado. El silencio se convierte en una especie de entrenamiento, una preparación para lo que viene. Porque las grandes historias de la Escritura nunca se trataron solo de ver a Dios, sino de aprender a desearlo. Y ese deseo mantiene viva el alma, mantiene encendida la esperanza. Pero algunos creyeron que había más en el silencio que santidad o tiempo. Pensaban que también era protección, que algo entró en el mundo hace mucho, algo lo suficientemente oscuro como para que la presencia plena de Dios ya no pudiera aparecer abiertamente. Si eso es cierto, entonces este ocultamiento tal vez no se trate solo de que no estemos preparados, sino de que algo más se interpone. Y para entender esa posibilidad, tenemos que ir más profundo, a los momentos en que los ángeles hablan y luego desaparecen. Por un breve momento en la historia, el silencio se rompió. La gente volvió a ver y a tocar a Dios. Caminaron junto a Él, escucharon su voz y lo vieron devolver la vida a los muertos. Por ese instante, parecía que el velo entre el cielo y la tierra finalmente se había levantado. El Evangelio de Juan dice: «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Eso significa que Dios mismo se hizo humano, Jesús de Nazaret. No fue fuego en una montaña, ni una voz entre las nubes, sino un hombre real que reía, lloraba, se cansaba y sentía dolor. A través de él, algo que había estado ausente desde el Edén, regresó. Multitudes se agolpaban en las calles solo para tocar su manto. Los espíritus malignos gritaban en su presencia. Incluso el viento y el mar le obedecían cuando decía: «Silencio, cálmate». El mismo poder que una vez llenó el templo, ahora caminaba libremente por aldeas polvorientas. Tocaba a personas que nadie más quería tocar, hablaba con marginados y sanaba imponiendo sus manos sobre los enfermos. No se mantenía a distancia, se acercaba,
¿Te imaginas cómo fue ver eso? Escuchar la voz que una vez sacudió el Sinaí, hablando ahora con ternura a los quebrantados. El profeta Isaías dijo que el Mesías no tendría apariencia imponente, pero la gente no podía apartar la mirada. Había algo divino en su presencia que atraía los corazones, pero luego, tan repentinamente como apareció, les dijo a sus seguidores que se iría. «Les conviene que me vaya», dijo. Esas palabras debieron doler profundamente. Dios había regresado en forma visible, y ahora se marchaba otra vez. Los discípulos habían caminado con él durante años, habían compartido comidas, risas, temores y visto milagros que desafiaban todo lo que sabían sobre el mundo. Luego, un día, lo vieron ascender entre las nubes. Una niebla lo cubrió y desapareció. Sin embargo, antes de irse dijo: «Yo estoy con ustedes todos los días». ¿Cómo podían ser ciertas ambas cosas? ¿Que se fue y que sigue presente? Fue confuso entonces y sigue siendo un misterio hoy. Algunos escritos cristianos antiguos, que no se incluyeron en la mayoría de las Biblias, intentaron explicarlo. Sugerían que después de la ascensión de Jesús, su imagen y presencia se trasladaron al interior, que el reino de Dios ahora vive dentro de cada creyente. Otros decían que su retiro fue por nuestra seguridad, por la misma razón que Dios ocultó su rostro a Moisés, porque la gloria sin filtro es demasiado para que podamos soportarla. Antes de irse, Jesús les dijo a sus amigos: «No los dejaré huérfanos». Y lo decía en serio. Aunque el cielo lo envolviera, no los estaba abandonando, estaba preparando algo nuevo. Los discípulos aprendieron esa verdad de forma difícil. En el camino a Emaús, 2 de ellos caminaron con un desconocido, hablando sobre la crucifixión, sin darse cuenta de que era el mismo Jesús, hasta que partió el pan con ellos. Entonces desapareció y dijeron: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba?». Ese momento describe el lugar donde todos vivimos ahora, entre la presencia y la ausencia, entre el fuego y el velo. Podemos sentirlo cerca, pero aún no podemos verlo. Tal vez ese anhelo siempre estuvo destinado a permanecer por un tiempo. Tal vez su partida no fue un retroceso, sino una preparación. Dios caminó una vez en el Edén, tronó en el Sinaí y estuvo entre nosotros en forma humana. Pero la próxima vez que lo veamos, no será con túnicas humildes. Será en gloria, como el Cordero en el trono. La venida de Jesús no fue el final de las apariciones divinas, fue un adelanto, una promesa de que regresará en plenitud. Prometió que algo vendría después. Todo comenzó con un sonido, un viento impetuoso que llenó la casa donde los seguidores de Jesús estaban orando. Luego ocurrió algo aún más extraño. Aparecieron llamas, pero en Mintos, en lugar de caer sobre un altar, descansaron sobre personas. Cada uno tenía una pequeña llama sobre su cabeza, y de pronto comenzaron a hablar en diferentes idiomas, lenguas que nunca habían aprendido. La gente afuera oyó el alboroto y corrió a ver qué pasaba. Algunos se burlaron, creyendo que estaban borrachos. Otros quedaron asombrados al darse cuenta de que escuchaban sus propios idiomas nativos. En ese momento, algo nuevo había comenzado. La presencia de Dios, que antes habitaba en templos y cumbres, ahora llenaba a personas comunes. Más tarde, el apóstol Pablo lo explicó así: «Tu cuerpo es ahora el templo del Espíritu Santo». Esa idea lo cambió todo. Dios ya no estaba confinado a edificios sagrados ni a objetos santos. Ahora vivía dentro de las personas mismas. Pero para muchos, esa nueva presencia se sentía diferente. No había nube visible de gloria, ni fuego cayendo del cielo, ni voz que hiciera temblar la tierra. Solo una conciencia silenciosa en el interior, un susurro, no un espectáculo. Era íntimo, pero difícil de captar, y para algunos ese silencio se sentía casi como una pérdida. Incluso los primeros creyentes lucharon con ello. Pablo admitió que caminamos por fe, no por vista, preparando a la gente para vivir en una era en la que la presencia de Dios sería real, pero invisible. Para aquellos que habían caminado con Jesús cara a cara, esta transición fue dolorosa. Ahora debían confiar en un Dios que no podían ver. ¿Era este espíritu un regalo mayor o simplemente otro velo? Al principio, el poder del espíritu parecía innegable. Personas sanaban, ocurrían milagros y ciudades enteras eran transformadas. Pero con el paso de los años,
Esos momentos dramáticos se volvieron más escasos. Pablo escribió sobre amigos que seguían enfermos y exhortó a otros a tomar medicina para sus dolencias. Los milagros se desvanecieron, pero el poder permaneció, más callado ahora, como un aliento. Algunos pensadores antiguos creían que este cambio no era solo natural, sino intencional. Algunos escritos antiguos fuera de la Biblia insinuaban que Dios se había velado de nuevo, no para abandonar a la humanidad, sino para protegerla de una gloria que aún no estábamos listos para soportar. Esos escritos hablaban de un silencio más allá del velo, un reino oculto donde la luz divina espera ser revelada. Aunque no forman parte de la Escritura, resuenan con lo que muchos aún sienten. Dios está cerca, pero no se deja ver. La Biblia misma muestra que esta tensión no es nueva. Elías oyó a Dios no en la tormenta ni en el terremoto, sino en un susurro suave. Job clamó: ¿por qué escondes tu rostro de mí? E Isaías dijo: ciertamente tú eres un Dios que se esconde. Parece que la presencia más personal de Dios también es la más silenciosa. Aún anhelamos lo que los antiguos profetas vieron: el fuego, la nube, la voz inconfundible, pero la verdad es que la humanidad siempre ha estado buscando regresar al Edén, a esa cercanía sin barreras. El anhelo mismo es prueba de que algo en nosotros recuerda. Jesús nos advirtió que este tiempo llegaría. Antes de irse, dijo: no los dejaré huérfanos, yo estoy con ustedes siempre. No lo decía de forma visible, sino plena en espíritu. Llamó al Espíritu el Consolador, una presencia que guiaría desde dentro. Y sin embargo, muchos aún se preguntan: si Él está con nosotros, ¿por qué a veces se siente tan lejano? ¿Por qué la oración a veces se siente como intentar alcanzar una luz tras un vidrio empañado? Tal vez esto también es parte del plan. La fe nunca fue para reemplazar la vista, sino para prepararnos para ella. Pablo escribió que ahora vemos la gloria de Dios como en un espejo, de forma borrosa. El reflejo es tenue, pero real, y un día, dijo, veremos cara a cara. Así que incluso en el silencio hay una promesa. El Espíritu dentro de nosotros no es el final de las apariciones divinas, es el comienzo de su regreso. El mismo aliento que habló los mundos a la existencia ahora se mueve a través de la oración. Vivimos en esa tensión, la espera entre lo visible y lo invisible. Pero no estamos abandonados. Dios está aquí, no en el trueno ni en la llama, sino en el aliento, en ese impulso silencioso que nos atrae de vuelta hacia Él. El silencio no es vacío, es presencia en una nueva forma, esperando el día en que el velo finalmente se levante. Y cada día se vuelve más delgado. La Biblia termina con una promesa que rompe el silencio de una vez por todas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, Juan describe una voz del cielo que dice: mira, el hogar de Dios está ahora entre los seres humanos. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Es el fin del exilio, el momento en que la humanidad finalmente regresa a lo que se perdió en el Edén. Pero antes de que aparezca esa visión, Juan ve escenas casi imposibles de describir. Un trono que brilla como joyas, un mar tan claro como el cristal, y criaturas vivientes cubiertas de ojos, mirando en todas direcciones. Para él no eran símbolos ni mitos, eran cosas reales que vio en el espíritu, cuando el mundo oculto se abrió ante él. La pregunta es: ¿qué fue lo que realmente presenció? ¿Una revelación única solo para él, o un anticipo de lo que todos veremos cuando el velo que separa el cielo de la tierra sea finalmente levantado? A lo largo de este viaje hemos preguntado por qué Dios dejó de manifestarse, pero en esta visión final la pregunta cambia, porque aquí Él regresa, no como una idea o un sentimiento, sino como gloria visible. Juan cae al suelo como muerto porque la luz es abrumadora, casi insoportable. Este es el momento hacia el que todo ha estado apuntando, cuando lo que estaba oculto vuelve a ser visible, y el Dios que antes parecía guardar silencio habla cara a cara con su creación. Más tarde, el apóstol Juan escribió: lo veremos tal como Él es. Esa promesa, por simple que suene, ha sido el latido de la fe durante siglos. Los teólogos llaman a ese momento futuro la visión beatífica, una frase que significa la vista bendita.
Es la creencia de que cuando las personas finalmente vean a Dios en plenitud, esa experiencia las transformará por completo. Escritores cristianos antiguos la describieron como ser llenados de una luz que te conoce por completo y de un amor que no deja espacio para esconderse. Algunos místicos posteriores lo imaginaron aún más intensamente, como si el alma misma fuera absorbida tan profundamente en la presencia de Dios que la separación ya no existiera. Estas son interpretaciones, no escritura, pero todas apuntan al mismo anhelo, el deseo de ver, realmente ver, a aquel a quien hemos estado esperando. Incluso el apóstol Pablo admitió que ahora nuestra visión es limitada. Dijo que es como mirar a través de un espejo borroso. Hay reflejo, pero no claridad. Un día, dijo, eso cambiará. Entonces veremos cara a cara. Imagínalo, sin más distancia, sin más dudas sobre si Dios escucha. Solo conexión directa. Piensa en la última vez que alguien te miró y realmente te vio, sin que nada se escondiera. Ahora multiplica ese momento por la eternidad. Eso es lo que promete la Escritura. En ese sentido, toda la historia ha estado conduciendo de vuelta al jardín, al momento en que la humanidad y Dios caminaban juntos sin temor ni vergüenza. Los profetas vislumbraron esa realidad. La nube en el Sinaí la insinuó. El fuego en el templo la anticipó. Jesús la encarnó. El Espíritu dentro de nosotros la mantiene viva. Pero la restauración total, el regreso completo de la presencia visible, aún espera. La Biblia dice que cuando llegue ese día, ya no harán falta templos ni lámparas, porque Dios mismo será la luz. El Cordero, Jesús, es descrito como la lámpara del nuevo mundo. La separación entre lo sagrado y lo ordinario desaparecerá para siempre. Algunos maestros antiguos decían que esta visión revierte todo lo que la humanidad perdió. La confusión de Babel, el temor del Sinaí, la soledad del exilio, el lenguaje, la cercanía y la comunión, todo restaurado. Aún así, la gente siempre se ha preguntado ¿por qué tenemos que esperar? ¿Por qué no podemos ver ahora lo que Adán vio, lo que Moisés vislumbró, lo que Juan contempló en su visión? Tal vez sea porque nuestros cuerpos actuales simplemente no pueden soportar ese tipo de gloria. Tal vez el peso de ver el rostro de Dios requiere resurrección. Tal vez la espera misma es parte de la preparación. Sea cual sea la razón, el mensaje de la Escritura es claro. El silencio no durará para siempre. La misma voz que una vez caminó por el jardín volverá a caminar entre nosotros. Y cuando ese día llegue, toda pregunta se desvanecerá. Ese es el momento por el que toda la creación ha estado gimiendo, el fin del largo anhelo. El Dios que alguna vez pareció ausente, estará de pie ante nosotros otra vez, y lo verás, no como una idea, no como una historia, no como un símbolo, sino como una persona, como la realidad misma. El silencio se romperá, la espera terminará, y lo que comenzó en un jardín comenzará otra vez, para siempre. Si algo en este video tocó tu corazón, si te hizo ver la fe oculta o la obediencia silenciosa con nuevos ojos, no te lo guardes. Comparte este video con alguien que necesite ese recordatorio hoy. Nunca sabes hasta dónde puede llegar una pequeña verdad. Cuéntame en los comentarios qué parte te habló más. Y si aún no te has suscrito, tómate un segundo para hacerlo ahora y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene. Cada episodio es un paso más profundo en los misterios de la Escritura y en las formas en que Dios sigue hablando a través del silencio. Gracias por caminar este viaje conmigo. Que Dios te bendiga abundantemente y que tu fe callada, aunque nadie la vea, siempre sea recordada en su presencia. Nos vemos pronto.